Un susurro malicioso, llevado por el viento del mediodía, abrió una antigua herida en la llanura. Bastó que el chirrido de un carro y el tintineo opaco de un grillete rompieran la siesta para que el rancho El Hondo se quedara en silencio, como si los mezquites contuvieran el aliento. «No mires», dijo alguien. Pero ya era tarde. El niño había alzado la vista. El camino de polvo traía detrás de 2 mulas vencidas a 4 mujeres con las manos atadas por una misma cuerda. Al frente iba el tratante, don Fulgencio Urbina, dueño de la tienda y de muchas deudas ajenas. En el estribo de su caballo, una campanilla de cobre marcaba el paso, alegre como si no conociera la vergüenza. El Hondo pertenecía a Mateo Salvatierra, un hombre de hombros anchos y voz que nunca necesitaba alzarse. Bastaba con que hablara para que los peones se movieran. Tenía fama de justo con sus trabajadores y feroz con los buitres del pueblo. Y aún así, aquel día su justicia se tensó como una cuerda húmeda. «Papá, esa esclava es igual a mamá», dijo Tomás, apretando el sombrerito de paja contra el pecho. Mateo no parpadeó, pero un temblor le cruzó la comisura de los labios, tan leve como una sombra de nube. «No digas eso en voz alta», murmuró, tomando al niño de los hombros. Tenía los ojos puestos en la tercera mujer de la fila. Trenzas negras caídas a la espalda, el mentón herido por una línea pálida, como un corte antiguo cicatrizado. La piel tostada por el sol no ocultaba un parecido imposible. En el rancho, todos sabían que la madre de Tomás había muerto. Era la historia oficial, pulida, repetida, admitida sin más. En el bolsillo de Tomás, sin embargo, había un dibujo guardado, un retrato a carbón que su madre le había hecho a Mateo antes de partir. Aquel retrato, con el mentón marcado, con la mirada oblicua y dulce, luchó por salir del papel. Fulgencio echó pie a tierra con ese resoplido que adelanta los tratos sucios. «Don Mateo», saludó, exagerando la reverencia. «Traigo 4 sirvientas con contrato de trabajo, gente dócil, manos ligeras, lo que le hace falta a su cocina para la trilla». A la palabra sirvientas, alguien escupió con asco. Todos sabían que los contratos eran cadenas con tinta. Mateo, con Tomás a un lado como un polluelo nervioso, se acercó despacio. Parecía que saboreaba cada paso, que calculaba dónde caía el polvo de sus botas. Miró a las mujeres sin apresurarse. El corazón le golpeaba en la garganta como una puerta mal cerrada en día de viento. «¿De dónde?», preguntó, seco. «De río arriba. Viudas, abandonadas, recogidas por mis hombres para que no se pierdan. Yo las coloco en casas decentes. Todos ganamos». Tomás alzó apenas la mano, como quien quiere tocar un sueño y no se atreve. La mujer de la cicatriz no lo veía. Miraba el suelo con la quietud aprendida de quien sobrevive escondiendo la mirada. A Mateo le bastó esa quietud para saber que lo miraba sin mirarlo, y que lo conocía. «Esta no», dijo, señalando precisamente a ella, con una mueca que sorprendió a los presentes. «Es floja, se le cae la vista. No me sirve una que no sabe levantar la cabeza». El golpe de sus palabras fue un jarro de agua helada. Tomás lo miró como si no lo conociera. Fulgencio chasqueó la lengua, midiendo el desprecio. «Pues a mí me han dicho que esta es callada y obediente». «Callada sí, como una piedra en el camino. Ni sirve ni estorba. Y cuando uno la patea se lastima el pie. Cuanto por las otras 3. La campanilla en el estribo dio vueltas. Alrededor, los peones fingían seguir con sus quehaceres, pero cada oreja estaba atenta. A Mateo, a veces, la ferocidad le olía a estrategia. Nadie sabía en qué momento su ternura con los suyos se transformaba en puñal para los otros. Fulgencio hizo el cálculo en su cabeza y soltó el precio. Mateo lo bajó con desdén. El regateo fue breve. El dueño del rancho no tenía costumbre de perder. Cerraron el trato por 2. «La tuerta no la quiero», soltó Mateo, inventándole un defecto que no existía. «Ni por la mitad.
La palabra, hiriente como una espina, se clavó en Tomás. «Papá». «Shh», le advirtió Mateo sin mirarlo. Pegó la mano al bolsillo del chaleco, donde un papel doblado le rozaba el corazón. El papel olía a tinta vieja y a vergüenza. El testamento de su padre. Lo había abierto hacía apenas 2 meses, cuando enterraron al viejo Salvatierra con más silencio que lágrimas. En una de sus cláusulas, escrita con la frialdad de un contador, el padre había atado tuercas a su sangre. La propiedad, las reses y las aguas de El Hondo quedarán en manos de mi hijo Mateo, siempre que mantenga limpia la casa y su honor, sin mezclar su estirpe con gente de tribu, ni consentir bajo su techo a mujer de tal condición como esposa o señora. Allí estaba, negro sobre blanco. Si lo desoía, la herencia pasaría al primo Anselmo, que ya andaba rondando como cuervo. Después del regateo, Fulgencio tiró de la cuerda y se llevó a la tuerta hacia el carro para venderla en la próxima hacienda. Mateo no dijo nada, hasta que las sombras comenzaron a moverse con el sol. Fue entonces cuando envió al capataz, Julián, con una bolsa de monedas por detrás de los corrales. «Ofrécele poco y dale prisa», susurró. «Dile que se me olvidó que la cocina necesita una más, aunque sea defectuosa, y si pregunta, no me nombres». Julián no preguntó por qué. Sabía leer los silencios. A la caída de la tarde, cuando el rancho se doraba y el polvo se volvía miel, la mujer con la cicatriz volvió, sin cuerda, sentada atrás en el carro de forraje, tapada con un costal. Nadie la vio llegar salvo el viento. Tomás, sí. Se le agrandaron los ojos y corrió descalzo tras el carro, como si persiguiera su propio latido. Mateo aguardaba en la pequeña bodega de adobe, donde guardaban sal y jabón. Había luz de lámpara y olor a sosa. Cerró la puerta. Para entonces, la mujer ya estaba de pie, con el costal en las manos, y miraba a Mateo como quien mira una herida que nunca quiso volver a ver. «Te traté mal delante de todos», dijo Mateo sin preámbulos. «Perdóname». La mujer no respondió al principio. Paseó sus dedos por el borde del costal, notando el hilo grueso, como si la textura fuera una cuerda que la devolvía al presente. «Eres igual de listo que antes», dijo por fin, con una voz baja que se había hecho piedra con los años. «Herías para salvar, o eso te dices». «Tu cicatriz», murmuró Mateo, incapaz de callarlo. «Te la hiciste cuando te caíste del mezquite de la barranca. Te colgaste de una rama, y la rama te cobró el atrevimiento». La mujer inclinó apenas la cabeza, una sombra de sonrisa. «Me llamo Ayelén», dijo, «aunque tal vez te acuerdes de mí con otro nombre». Mateo cerró los ojos un segundo. La sangre le golpeó fuerte, abriéndose paso por sitios que creía secos. «Nunca te olvidé». En la puerta, un roce suave anunció al pequeño espía. Tomás estaba allí, con la espalda pegada al adobe, conteniendo la respiración para no delatarse. Mateo lo había visto llegar por el rabillo del ojo, y aún así, no lo detuvo. Parte de él quería que ese niño oyera, que la verdad dejara de ser un animal enterrado. «¿Dónde estuviste todo este tiempo?», preguntó Mateo en voz apenas audible. «Cambiando de manos, mudando de nombres», respondió Ayelén. «A veces fui Sara, a veces la que no hablaba, a veces la que se escapó 2 días y volvieron a traer. Yo no pertenezco a nadie, y sin embargo me han escrito como si fuera una res». El silencio que siguió olía a noche próxima. La lámpara trazó un halo en torno a su rostro. La cicatriz no era fea. Era una letra en un alfabeto que solo los dos comprendían. «Tomás, entra», dijo Mateo por fin. El niño obedeció, temblando como si hubiera roto un vidrio y pidiera perdón. «Ella es...». Mateo buscó palabras en un desierto. Ayelén lo miró con ojos nuevos. «Soy quien te cantaba bajito cuando tenías fiebre», dijo, arrodillándose para quedar a la altura de Tomás. «La que te dio un hilo rojo para que no te perdieras si se te iba la vista en las liebres. Soy quien te dejó un dibujo escondido en el arcón».
Tomás apretó más el sombrero. Tú, pero papá dijo que mamá. Dije muchas cosas para proteger lo que no supe proteger. Intervino Mateo, áspero consigo mismo. Hice promesas que llevaban clavos. El viejo Salvatierra, tu abuelo, me tendió una trampa con palabras, y yo caí como un novillo manso. Ayelén no se apartó del niño. Tu madre está viva, Tomás, dijo. Yo. Lo dijo sin lágrimas, sin teatro, con la firmeza de un brote que rompe la tierra sola. El niño tardó un latido eterno en comprender. Cuando lo hizo, no corrió a los brazos de ella. Dio un paso y se detuvo, como si midiera un abismo. Después extendió la mano, nada más. Ayelén tomó esa mano pequeña con los dedos temblorosos. Solo entonces respiraron los tres. La gran revelación, esa que muchos pueblos llaman milagro y otros nombran peligro, dividió en dos la bodega. De un lado, la verdad recuperada. Del otro, la herencia escrita que esperaba afuera como un perro con hambre. Porque a falta de padres muertos, los papeles mandan más que los recuerdos. Fulgencio aceptó poco. Anunció Julián desde la rendija, sin entrar. Pero preguntó por qué la queríamos. Dijo que mañana, con la luz, pasará Anselmo por el pueblo. Viene de regreso de la feria con dinero y ganas de incordiar. Anselmo Salvatierra tenía la sonrisa fina de quien hace cuentas con las desgracias ajenas. Si encontraba a Ayelén en el hondo, bastaba que gritara lo que estaba escrito en el testamento para que los cuervos se posaran en la cerca. No te dejaré otra vez, dijo Mateo, clavando la vista en Ayelén. Era una promesa peligrosa. Para cumplirla, tendría que romper otra. Te esconderemos esta noche, y mañana te llevaré al molino viejo. Allí nadie busca ya, ni siquiera los vagos que roban maíz. Ayelén alzó el mentón, como si probara en la lengua el sabor de la palabra esconder. Estuve escondida antes, y no sirvió, contestó. No vine para seguir huyendo. Vine porque alguien... Y miró a Tomás con una ternura que no necesitaba explicación. Empujó a la memoria desde adentro. Mateo tragó saliva. Dentro del chaleco, el papel se calentó. Podía prenderle fuego y verlo arder. Podía. Pero el fuego atrae ojos y preguntas. ¿Qué vas a hacer, Mateo? Preguntó la voz de Julián, ahora sí entrando, sombrero en mano. Si Anselmo te encuentra con ella, dirá que el viejo tenía razón y te hará firmar los corrales. Muchos de los hombres no se quedarán si el rancho pasa a su mando. Les debe jornales de cuando trabajaba chiquito para tu padre. No olvida deudas, si son de otros. Lo sé, dijo Mateo, pesándose el alma en cada palabra. Pero hay cadenas que, aunque invisibles, suenan más que estos grilletes. Tomás no soltaba la mano de Ayelén. Yo puedo ayudar, dijo. Si Anselmo viene lo entretengo. Le digo que se me perdió un ternerito. Ayelén sonrió, dulcemente. Lo único que debes perder es el miedo, le susurró. Y aun eso, con cuidado. Esa noche, el rancho durmió como duermen las casas cuando adivinan tormenta. El viento trajo voces desde el pueblo, música lejana que no era celebración, sino el rumor de la taberna de Urbina. Fulgencio nunca brindaba solo. Los perros inquietos olían a desconocidos en el camino. Mateo se sentó en la mesa, desplegó el testamento y leyó, una vez más, la cláusula que le ponía nombre a su cobardía. Detrás de la letra fría, oyó la voz del viejo. La tierra es sangre. No la mezcles. Ayelén apareció en silencio. Se sentó frente a él y dejó la lámpara entre ambos. La cicatriz le brilló apenas, como una luna delgadita. ¿Por qué me venciste con insultos delante de todos? Preguntó sin rencor, como quien pide entender el mapa de una ruta. Para que te bajaran el precio, admitió. Si te alababa, Fulgencio olía el oro. Si te despreciaba, me la jugaba a que prefiriera quitársela de encima. Fuiste cruel, dijo, simple, sin látigo en la voz. Pero tu crueldad hoy me trajo aquí. No sé si agradecerte o escupirte. Puedes no perdonarme, respondió Mateo.
pero ayúdame a reparar. Ayelén respiró hondo. No volví para que me reparen. Volví porque tu hijo... Lo miró con una mezcla de orgullo y miedo. Porque nuestros hilos se reconocen aunque los corten. Y porque te vi elegir la tierra sobre mí. Quise saber si alguna vez elegirías distinto. Mateo no apartó la mirada. Mañana te llevo al molino, dijo, probando el plan como quien muerde una moneda para ver si es de verdad. Y después haré lo que no hice. Te daré mi nombre delante de todos. Al decirlo, sintió el peso de la promesa, como si ya le hubieran cargado encima la yesca y la chispa. ¿Y tu herencia? Preguntó Ayelén, levantando apenas una ceja. Mi herencia... Mateo ladeó la cabeza, cansado. Pensó en los años que le costó que su padre le cediera la palabra. Pensó en los peones, en el agua, en las reses y en el rebozo de Tomás. Pensó en la soledad. Mi herencia está ahí, dijo al fin, señalando la puerta por donde Tomás se había ido a dormir, con la mano todavía oliendo a la de su madre. Y también aquí, añadió, sin tocarla, dejándole claro que la palabra era puente y no cadena. Ayelén no sonrió, pero sus hombros bajaron un poco, como si el aire empezara a colaborar. El alba llegó con la claridad sin piedad de las decisiones. Antes de que el primer gallo cantara, Julián hizo sonar 3 golpes en la madera del comedor. «Vienen 2 jinetes del pueblo», anunció. A la cabeza, sombrero de ala recta, Anselmo. Detrás, Fulgencio con su campanilla. Mateo se puso de pie. Dobló el papel y lo metió en el bolsillo interior, como si guardara un enemigo. Miró a Ayelén de frente. «Vete al cuarto del telar. Cierra por dentro. Nadie entra ahí sin el permiso de Tomasa». Tomasa, la cocinera vieja, ya estaba al tanto. Había visto a mujeres llegar al mundo y salir de él con la misma discreción con que ponía la olla al fuego. Sabía sostener secretos como se sostiene un pan caliente, con determinación y cuidado. Ayelén asintió, pero antes de moverse rozó el borde de la mesa con los dedos. «No me vuelvas a llamar tuerta ni en broma», dijo, con una chispa de orgullo que parecía una brasa bien cuidada. Mateo asintió. A veces, un hombre aprende a obedecer tarde. Salieron al patio. El cielo todavía era una manta gris indecisa. Anselmo entró sin pedir permiso, con el gesto de quien se cree heredero del planeta. Fulgencio sonrió con dientes de perro. «Primo», saludó Anselmo, abriendo los brazos, desprendiendo un perfume caro que no tapaba el rancio de su alma. «Me contaron que ayer hiciste un gasto particular». «No compro vacas flacas», contestó Mateo, sin aflojar la mandíbula. «Ah, pero compraste gente. O eso dicen. Ya sabes cómo habla el pueblo. Y ya sabes lo que escribió el tío en su testamento». Anselmo no mencionó la palabra exacta, pero la dejó flotar, dulce como veneno. Mateo sostuvo su mirada. Por dentro, algo se acomodó. Había pasado la vida escondiendo un amor para no perder la tierra. Tal vez había llegado la hora de perder la tierra para no perderse. «En mi casa trabaja quien yo decido que trabaje», dijo, despacio, «y come quien yo decido que coma. Si veniste a cobrarme letras, vuelve otro día. Si veniste a medir mi sangre, no te molestes. Ya la medí yo anoche». Anselmo chasqueó la lengua, burlón. «No hables fuerte sin necesitarlo, primo. A veces Dios escucha y se ríe. ¿Dónde está la muchacha que compraste? Quiero verla. Quiero asegurarme de que no llevas al rancho por un camino complicado». Mateo, que odiaba la mentira, la usó como se usa una manta para cubrir a un enfermo. «La mandé al campo con las otras. Limpiará acequias. ¿Qué esperabas? ¿Que la guardara en mi cuarto?» Fulgencio hizo sonar la campanilla con los dedos, divertido. «Te conviene pagar el resto, don Mateo. No me gustan los clientes que se arrepienten al amanecer. Y, si alguien más la quiere, ya sabes que yo estoy al servicio de la mejor oferta». El patio contenía la respiración. Tomasa, detrás de la puerta del telar, apretaba el pestillo. Tomás, en la sombra del naranjo,
Masticaba la idea del valor como si fuera una fruta aún verde. Ayelén, que sí escuchó el sonido de la campanilla a través de la pared, puso la mano en el tejido y se quedó muy quieta, como si su quietud fuera capaz de dictar el ritmo de la mañana. Anselmo, con ese descaro que solo tienen los parientes sin vergüenza, se encaminó hacia la bodega. «Revisaré yo mismo», anunció. «No me gusta que me escondan nada en la familia». Mateo dio un paso, interponiéndose. «A la bodega no entra nadie sin mi permiso». «¿Ah, no?» Anselmo alzó la barbilla. «El testamento. El testamento no te dio llave de mi puerta», lo cortó Mateo, con una calma que sonó a trueno lejano. Durante un segundo, fue posible creer que el día se partiría en peleas. Pero la pelea no llegó. Lo que sí llegó fue la voz de Tomás, limpia, alta, inesperada como una campana de iglesia en mitad del campo. «Primo Anselmo, se me perdió un ternerito. ¿Me ayudas a buscarlo?» Sus ojos, grandes y verdaderos, atraparon la mirada del intruso. El niño mentía por primera vez, y lo hacía con la torpeza luminosa de los valientes. Anselmo titubeó, incomodísimo porque un niño le cambiara el compás. Se obligó a sonreír. «Luego, muchacho. Primero, los negocios de los grandes». «Es mío», insistió Tomás, apretando los puños. «Me lo regaló mi papá». La palabra mío pegó justo donde debía. Anselmo miró a Mateo de reojo, calibrando que, resentido como estaba, tampoco quería enemistarse con el niño que tal vez sería dueño de la mitad de los peones que algún día él querría mandar. «Bien», cedió, relamiéndose como un gato. «Buscaré el ternero a la vuelta. Pero antes, un vistazo, nada más, por la tranquilidad de todos». Y, con un hombrazo, intentó otro paso hacia la bodega. El cuerpo de Mateo, que tantas veces había servido para domar potros, se convirtió en puerta. No empujó, bastó con estar. «Si tocas esa aldaba», dijo, bajo, «no vuelves a probar el agua de El Hondo mientras yo respire». El silencio se tensó. Fulgencio dejó de jugar con su campanilla. El polvo, caprichoso, decidió no caer. «Vaya, vaya», murmuró Anselmo entre dientes. «Así que era cierta la noticia. Tu rancho por encima de todo, incluso por encima de la familia. Por encima de tu codicia», corrigió Mateo. Entonces, desde el camino, se oyó un galope que todos reconocieron, el del cura de Santa Cora, que a veces entraba a caballo sin previo aviso. No venía a sermonear aquella mañana. Traía en la mano un papel que agitaba como quien apaga un fuego. «¡Don Mateo!», llamó, desde la cerca. «Traigo algo que es suyo, y que, si no lo recoge, será de todos». Anselmo sonrió con veneno, creyendo adivinar su suerte. Fulgencio olió negocio. Tomás apretó los ojos. Ayelén, tras la puerta, inclinó la cabeza, como quien oye a la tierra anunciar un trueno escondido. Mateo salió hacia la cerca con la tranquilidad forzada de los hombres que caminan sobre un hilo. El cura le tendió el papel. Muy pocos supieron leer en ese instante lo que llevaba impreso el blanco de los ojos de Mateo, pero su mano tembló lo justo para delatar que aquello no era una misiva cualquiera. Cuando levantó la vista, el amanecer ya no era indeciso, se había hecho día, y lo que estaba escrito, fuera lo que fuera, iba a exigirle, por fin, elegir entre la cadena invisible de un apellido y la voz viva de quienes lo estaban mirando. El cura de Santa Cora desmontó con el polvo aún prendido a la sotana y acercó el papel a la cerca, como quien entrega un cuchillo envuelto en lino. Mateo no lo tomó al principio. Lo midió con la mirada de los hombres que han aprendido tarde a desconfiar de la tinta. Anselmo, erguido como poste mal clavado, quiso arrebatarlo, pero el sacerdote se apartó con un movimiento que, sin ser brusco, dejó claro de qué lado estaba su cansancio. «Me lo dio tu padre un mes antes de morir», dijo el cura, mirando a Mateo, no a su primo. «Me pidió que te lo entregara el día en que oyeras una campanilla que te doliera más que la memoria. Creí que hablaba en acertijos viejos. Hoy, cuando oí la de Fulgencio,
Supe que había llegado el momento. La campanilla de cobre pendía del estribo como un diente burlón. Fulgencio, incómodo, dejó de juguetear con ella. El patio respiró con Mateo cuando, por fin, tomó el papel. Lo desdobló. Reconoció la letra del viejo, firme, inclinada hacia adelante, como si incluso las palabras fueran a caballo. «Si crees conveniente, lee en voz alta», propuso el cura, hundiendo la vista en el patio, invitando a que la verdad se hiciera pueblo. Mateo tragó saliva, comenzó a leer, y su voz, por primera vez en mucho tiempo, vaciló. «Hijo», decía, «la tierra que caminas la hice mía con trabajo y miedo. Aprendí que el miedo sirve para vigilar canales, pero no para criar hombres. Te dejé una cláusula dura en mi testamento porque confundí la limpieza del agua con la pureza de la sangre. Me avergüenza escribirlo, pero más me avergüenza haberlo callado. Yo mismo quise, cuando joven, a una mujer de tribu. La quise en secreto, y por temor al escarnio, la mandé lejos con dinero ajeno. Fulgencio Urbina, sí, el de la campanilla, se encargó del recado. Me cobró por su silencio y por su crueldad, y yo pagué porque me convenía no mirar de frente. Desde entonces, cada chispa que vi caer al río me recordó que había vendido el fuego de los míos. Si alguna vez te toca elegir entre lo que yo escribí y lo que tu corazón sepa, no elijas mis letras. Elige lo que te sostenga cuando te quedes solo. Hubo un murmullo de sorpresa que corrió por el patio como agua que encuentra cauce. Fulgencio dio medio paso atrás, sin abandonar la sonrisa, pero con los dedos rígidos, como de madera verde. Mateo continuó con la voz más limpia. «Dejo codicilo, que en su hora entregué a este cura, para enmendar lo que no supe. Si decides dar casa y nombre a mujer libre que haya sufrido cadenas por culpa de terceros, mi herencia seguirá en tus manos. Quien pretenda arrebatártela por esa razón deberá cargar, además, con las deudas que contrajo conmigo, y dejo incluida una lista, que reposa con el cura, de jornales viejos que tu primo Anselmo debe a los hombres que trabajaron para mí. Lo escribo para que, si alguna vez levanta la voz, el pueblo le haga de espejo. Donde escribí cadenas, dejo atado este hilo rojo, que cada quien lo lleve al cuello si precisa recordar lo que vale un vínculo». Junto al papel, Mateo encontró una tira de lana roja finamente trenzada, con un nudo pequeñito al centro. La sostuvo en el aire, y el sol de la mañana la encendió como brasa quieta. Tomás dio un paso sin darse cuenta, como si el hilo lo llamara por su nombre. Detrás de la puerta del telar, Ayelén cerró los ojos. Aquel hilo era idéntico al que una vez ella había entregado a un niño febril, idéntico al que guardaba Mateo, pálido, en la memoria. El cura carraspeó. «Hay más», dijo, «los nombres y los jornales. No es mi oficio agraviar a nadie, pero llevo años escuchando que se debe lo que se debe. Si el viejo quiso que se supiera, no seré yo quien tape oídos». Anselmo, rojo de una rabia que no podía mostrar, intentó un gesto altivo. «Qué conveniente», soltó, con una sonrisa torpe. El tío, en sus últimos días, se ablandó como pan en agua. No hay papel que borre lo que dictó en vida, la ley. «En esta tierra manda más la memoria que tus citas», lo interrumpió Julián desde un costado, con una calma que clavó más que un grito. «Y el trabajo de los hombres que no cobraste también manda». Hubo un murmullo de asentimiento. Los peones, que llevaban años anotando en la piel lo que no figuraba en los libros, cruzaron miradas. Algunos dieron un paso breve, solidario, apenas perceptible, pero firme. El giro inesperado llegó en una sola frase, escrita a mano al final del codicilo, con tinta distinta, como si el viejo la hubiera agregado una noche de insomnio. «Si la mujer que vuelva al rancho lleva señal en el mentón, como la que una vez salvó mi vida en la crecida del arroyo, considérala hermana del agua y señora respetada. Yo, que tuve miedo, debo la mía al valor de una de las suyas». Un soplo atravesó el patio. Tomasa, detrás de la puerta, se llevó la mano a la boca,
sorprendida por el recuerdo que esa línea encendía. El joven salvatierra arrastrado por el agua, una mujer de trenzas que se metió al río sin pedir permiso, la cicatriz blanca como un pez al sol, el propio Fulgencio, que había vivido de distorsionar historias, se quedó sin adjetivos. Anselmo, más pálido que su camisa, comprendió que la campanilla de cobre, ese juguete con el que marcaba sus tratos, acababa de convertirse en campana de vergüenza. Mateo guardó el hilo rojo en el bolsillo del chaleco, junto al testamento que hasta esa mañana había sido su cadena invisible, y levantó la vista. No dijo «gané», no dijo «mi derecho», dijo «llano», como quien ofrece pan. La mujer del telar se llama Ayelén. Fue encadenada por culpa de un miedo que no escogió y por el dinero de otros. Hoy digo delante de ustedes que entra a mi casa por la puerta grande, no por la de servicio. Y si por eso debo perder algo, lo perderé con las manos abiertas. El cura asintió, con una mezcla de alivio y cansancio antiguo. Entonces, yo la bendeciré con palabras que no cuestan y valen, dijo, para que nadie vuelva a llamarla por debajo. Anselmo apretó las mandíbulas. El rictus le frunció la cara en una mueca que no disimuló el asco. Esto es una farsa, dijo, dando un paso hacia la bodega. Quiero verla. Quiero. La puerta del telar se abrió antes de que terminara la frase. Ayelén salió sin prisa, sin adornos, con la dignidad que uno guarda para los momentos que arden. Ningún pañuelo tapaba la cicatriz. La llevaba como quien porta un apellido escogido. Tomás corrió hacia ella por instinto, y ella lo sostuvo, fuerte, anclándolo con los dos brazos. La escena tuvo la fuerza de un juramento antiguo. No necesitó palabras para volverse verdad. ¿Contento?, dijo Ayelén, mirándole a Anselmo con una serenidad que desarmaba más que un empujón. Vine de frente. Mírame tú igual. Anselmo la miró y vio por un segundo la marca en el mentón que su tío había descrito en la nota. Vio también los ojos de Mateo hechos espejo, y en el espejo su mezquindad se le mostró sin retocar. Por primera vez, su voz se le volvió pequeña. Esto no termina aquí, balbuceó, pero sin convicción. Veremos qué dice él. ¿Qué dirán? No encontró sostén más allá del gesto vacío de quien amenaza y no tiene ejército. El pueblo no necesitó juez. La gente hace justicia con los ojos cuando el peso de los hechos la inclina. Los hombres de Elondo, que le debían a Mateo jornales justos y palabra cumplida, se corrieron un poco más hacia su patrón. Los que le debían a Anselmo cuentas amargas, cruzaron brazos. Fulgencio, oliendo lo que huele un perro antes de una tormenta, tocó la campanilla con un dedo y la arrancó del estribo, como si quitársela del cuerpo pudiera arrancarle de golpe la vergüenza. Nadie se lo pidió, pero tampoco nadie lo detuvo cuando retrocedió con el caballo, lento, midiendo la desbandada. «Vete», dijo Mateo, sin elevar la voz, a Fulgencio. «Llévate tu campanilla y tus papeles falsos. No te compraré ni un clavo más. Y si alguien en Santa Cora tiene deuda contigo por miedo, que venga a hablar conmigo. La puerta de Elondo no es puerta de usurero». Fulgencio buscó una chispa de ironía en alguna parte de la cara. No la encontró, y optó por el viejo gesto de los que preferían el dinero a la dignidad. Hizo una mueca que parecía sonrisa y tiró de las riendas. La campanilla, colgando de su mano, sonó por última vez. Ese sonido ya no marcó trato, marcó despedida. «Y tú, primo», añadió Mateo, volviéndose a Anselmo, «cuando pagues los jornales que debes, hablamos. Mientras tanto, no vengas a medir mi sangre en mi patio». Anselmo miró alrededor buscando aliados y encontró espaldas derechas, ninguna inclinada hacia su lado. Había llegado al rancho creyéndose dueño de la tinta, y se iba con la sal en la lengua de quien prueba por primera vez la palabra vergüenza. Dio media vuelta. Al irse, no alzó polvo. El suelo, acaso por decencia, no lo aplaudió.
Quedaron los suyos. El cura, mirando el hilo rojo. Julián, aflojando por fin el puño. Tomasa, llorando de alivio sin ruido. Tomás, con la cara escondida en el regazo de Ayelén, como si hubiera recuperado un pedazo de cielo. Y Mateo, que en toda su vida había sentido qué significaba estar al frente, comprendió al fin qué quería decir estar al centro. La bendición no fue ceremonia pomposa. No hubo flores más allá de las que el naranjo daba sin que nadie se lo pidiera. El cura habló despacio, sin adornos, pidiendo a Dios que la casa de Elondo fuera, por fin, casa de verdad. Ayelén y Mateo se miraron cuando el sacerdote pronunció sus nombres. No juraron cosas imposibles, prometieron cosas de todos los días, compartir pan, agua y sombras, hablar cuando la leche hirviera en el alma, no dejar al niño suelto donde el miedo se riega. A falta de anillos, Tomás sacó del bolsillo de su camisa un pedazo de cordel rojo que había guardado desde pequeño y lo anudó en las muñecas de ambos, una vuelta y un nudo firme, como quien ata una promesa a la intemperie. No hubo gritos, hubo un rumor de respiro. El rancho, que había contenido el aire desde la campanilla, por fin exhaló. La noticia se desparramó hasta el pueblo como el agua cuando le abren el tapón a una acequia. Algunos aplaudieron, otros murmuraron, los menos torcieron el gesto, pero incluso los que gruñeron vieron que, por primera vez en mucho tiempo, la palabra justicia les cabía en la boca sin atragantarlos. Fulgencio cerró su tienda a los 2 días. Nadie quiso fiarle ni comprarle. La campanilla, antes juguete de su soberbia, apareció colgando de la puerta de la taberna, con un trapo amarrado al badajo para que guardara silencio. Dicen que la colgó Tomasa una noche, sin que nadie la viera, y que el dueño de la taberna no se atrevió a quitarla. Anselmo se presentó a la semana con una bolsa y la mirada rota. Pagó los jornales frente a la iglesia, nombre por nombre, moneda por moneda, ojos en los ojos, como manda la vergüenza cuando al fin se decide a pagar. No pidió perdón, pero hubo algo en la forma en que encorvó la espalda, solo un poco, que hizo pensar a algunos que, si no aprendía, al menos había entendido de qué estaba hecho el peso. La vida siguió, como sigue siempre, aunque por dentro todo cambie de sitio. Ayelén ganó su lugar no por miedo ajeno, sino por oficio propio. Sus manos, que habían aprendido a sobrevivir calladas, aprendieron a mandar en la cocina con risa. Su voz, que se había hecho piedra, se hizo lana cuando cantaba por las tardes, mientras el sol se iba cortando en lonjas. Mateo, que había pasado años domando potros y silencios, empezó a hablar más de lo que le dolía y menos de lo que le convenía. Descubrió que el agua del canal corre mejor cuando se limpia a tiempo, no cuando se rompe el dique. Tomás, que había llamado papá a un hombre y nadie a una ausencia, corrió por el patio con la ligereza de quien encuentra nombre para su hambre. Ató el hilo rojo a la rama del naranjo, como si quisiera que la casa entera supiera por qué ya no se escondía. El giro que nadie vio venir llegó una tarde de polvo manso, cuando Ayelén, mirando la acequia, recordó en voz alta el día de la crecida que el viejo Salvatierra había mencionado en su codicilo. «No te salvé a ti», dijo, con un brillo nuevo en los ojos, mirando a Mateo. «Salvé al niño que tú acabarías siendo si una cobardía te arrancaba el corazón. A veces el agua nos obliga a aprender deprisa lo que la sangre tarda en entender». Mateo, que había creído toda la vida que el valor consistía en no temblar, se supo valiente temblando. «Si alguna vez vuelvo a sentir el peso de una cadena invisible», respondió, «me lo recordarás con ese hilo». Ella no dijo sí. Levantó el mentón en un gesto que en ella equivalía a un abrazo profundo. El pueblo no olvidó. Cada vez que alguno creyó ver más limpios los apellidos que las manos, el cura señalaba la campanilla muda en la taberna y contaba, sin adornos, la historia del hilo rojo. No como lección para niños,
sino como rezongo útil para adultos. A Fulgencio se lo tragó el camino. Dicen que intentó alzar tienda en otro pueblo y que el primer día, al colgar la campanilla, se le cayó de la mano como si el metal hubiera aprendido a no tolerarlo. Puede ser mentira, pero se contó tantas veces que acabó siendo verdad de esas que corrigen. Anselmo, sin perder su orgullo, aprendió una prudencia nueva. Cada vez que pasaba por el hondo, miraba de reojo el naranjo y encontraba el hilo rojo anudado a una rama. Nunca lo tocó. Tal vez supo que hay hilos que, si se rompen, no se encuentran más. Y una noche, mucho después, cuando la luna parecía una moneda lavada, Mateo encendió un fuego pequeño en el patio y sacó del bolsillo el papel viejo con la cláusula que un día le ató la vida. No lo mostró como trofeo. Lo puso sobre la llama con el cuidado con que se devuelve a la tierra algo que no debió salir de ella. El papel crujió, se arqueó, se volvió luz breve. Nadie aplaudió, ni siquiera hablaron. Solo se quedaron mirando cómo las letras se hacían humo y se iban, por fin, a donde no podían volver a mandar. Tomás, con los ojos grandes reflejando el fuego, preguntó, no por curiosidad, sino por costumbre de hijo, ¿y si mañana viene alguien con otra cadena? Entonces vendrá también alguien con otro hilo, respondió Ayelén, acariciándole la cabeza. Las cadenas las hacen muchos. Los hilos, si se cuidan, se heredan. Mateo miró el nudo rojo en su muñeca, el mismo que un niño había apretado con dedos torpes y valientes. Miró a su mujer, a su hijo, a la acequia que corría sin remolinos y al naranjo que sostenía, alto, un hilo pequeño como si fuera bandera. Podía nombrar en ese instante cada ruido y cada silencio, y en todos se reconocía. En el hondo, desde entonces, la campanilla no volvió a sonar. Cuando el viento la tocaba en la taberna, el trapo atado al badajo hacía de guardián. En cambio, cada mañana, alguien, a veces Tomás, a veces Julián, a veces la misma Tomasa, tiraba suavemente del hilo rojo del naranjo antes de empezar la jornada, como si recordara que los días no se sostienen solo con trabajo, sino también con los lazos que no se ven y, sin embargo, atan más que cualquier hierro. Así quedó dicha la historia que empezó con un «Papá, esa esclava es igual a mamá», y terminó con una casa que por fin supo decir «nosotros», sin bajar la voz. No hubo sentencias escritas ni balas contadas. Hubo agua que aprendió a correr, pan que se partió sin sobras guardadas por miedo, nombres que se dijeron con orgullo, y un hilo rojo que atravesó, sin pedir permiso, la frontera que separa lo heredado de lo elegido. Y esa, dicen en Santa Cora, es la única frontera que vale la pena defender. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.